Esa es la macha. Ahí está. Bueno, hoy es un día que empiezan el solcito a calentar. Sí, por fin. Todavía no veo solcito. los rayos del sol, pero empieza el solcito, por favor, sí, a ya los calentar. veo, En primavera. Ya los veo. ¿Eh? Ya veo los rayitos del sol. Enseguida van a tener todo en pantalla iluminada. Bueno. Muy buenos días, alumnos. Hoy vamos a ir a velocidad del sonido, más o menos. Tenemos para terminar toda la exposición, en realidad empezar y terminar toda la exposición. Y tenemos para realizar el tema de la explicación de Regisoft, del sistema Regisoft. Dicho esto, el tema de Regisoft justamente va a haber lo que presentar el jueves 30, que es el próximo jueves, en un enlace en un sitio que está en la plataforma Moodle. Y yo en el día de la fecha es muy factible que tenga problemas con el horario para llegar en tiempo y forma a la explicación, por lo que es muy factible que el profesor contador Alberto Mariscal para tal vez tener una hora de Zoom el día de mañana viernes. Pero bueno, eso lo vemos a medida que vayamos trabajando y luego nos pongamos de acuerdo en qué horario de mañana viernes ustedes pueden estar dispuestos a invertir una hora, así vemos tranquilo el tema de Regisoft. Dicho esto, y ya sin ningún trámite más, vamos a compartir la pantalla del Excel. Vamos a arrancar donde habíamos dejado el día, iba a decir martes, el martes no fue, el jueves próximo pasado. No le dijimos, Diego, no le dijimos feliz día del estudiante a los chicos. Ah, feliz día, tienen razón, discúlpenos. Justamente el martes no estuvimos con ustedes porque fue su día. Día de la primavera también. Por eso hacía referencia a los rayos del solcito, que hoy espero que empiecen a calentar. Bueno, teníamos los saldos ajustados, nosotros tenemos todas las cuentas. Yo les hice un rápido compendio de lo que fue ubicar dentro de cada uno de los rubros las distintas partidas, las distintas cuentas, para saber en dónde voy a tener que estar parado. ¿Por qué hice ese rápido compendio para saber dónde voy a tener que poner cada una de las partidas? Es justamente porque este es el trabajo, seguramente este es el trabajo que ustedes van a tener en el parcial. Cuando veamos el primer parcial, el estado de situación patrimonial, el estado de evolución de patrimonio, el estado de resultado y el estado de evolución de patrimonio neto. Lo digo en este orden, estado de situación patrimonial, estado de resultado y estado de evolución de patrimonio neto, porque es el orden en el cual tienen que armar ustedes las distintas máscaras de los estados contables. A sabiendas que el estado de situación patrimonial yo no lo voy a poder terminar hasta tanto y en cuanto tenga el estado de evolución de patrimonio neto, que como bien acabo de dar el orden, es el tercero. ¿Por qué es el tercero? Porque para armar el estado de evolución de patrimonio neto, yo necesito el resultado que me brinda el estado de resultados. Entonces yo empiezo armando el estado de situación patrimonial, en donde dejo pendiente lo que es el capítulo de patrimonio neto, si lo referencio según el estado respectivo, que es el estado de evolución de patrimonio neto, paso a confeccionar el estado de resultados que me da el resultado
que va a ser el último movimiento que tenga el estado de evolución de patrimonio neto, que como bien les dije, es un estado, el estado de evolución de patrimonio neto, que se debe ordenar las filas, mentalizándolo como si fuera una hoja de Excel, ordenar las filas, los movimientos durante el ejercicio en forma cronológica. Dicho todo esto, empezamos con la carátula. La carátula es uno de los encabezamientos a los cuales hace referencia que componen la información complementaria, en donde lo que exponemos justamente es la información de qué es lo que contiene ese paquete de estados e información complementaria, informando que justamente son los estados contables de la persona jurídica del Seibo Sociedad Anónima, cuál es su domicilio legal, cuál es su actividad principal, puede tener información referida a la actividad secundaria, número de ejercicios estamos tratando. Todos estos son datos que obviamente nosotros en un trabajo práctico o en un parcial son datos que le tenemos que dar. De lo contrario, estos son datos que surgen en cuanto a la actividad principal del mismo objeto que se refleja el contrato social. Respecto al ejercicio anual, obviamente es el seguimiento de todos los ejercicios, pero tiene su punto de partida también en el contrato social. El inicio y el cierre también se determinan en el mismo contrato social, porque ahí se estipula cuándo es la fecha de cierre de los ejercicios. ¿Y qué es el Registro Público de Comercio? Hoy el Registro Público de Comercio, que antes se denominaba el Tribunal de Registro en lo Comercial, o Tribunal de Comercio en cuanto a lo registral, que antes se encontraba aquí cerca de la UNSA, digo aquí cerca de la UNSA como si estuviéramos en la UNSA, eso me quedó de las clases presenciales. Entonces se encuentra también el Tribunal de Minas, que antes se llamaba completo Tribunal de Minas y en lo comercial de registro. Minas no son las de las piedras, ¿no? No son las de las humanas, a eso me refiero. Hoy el Registro Público de Comercio se encuentra en lo que es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, ahí en la avenida Belgrano, entre Brown y Bolívar. El folio y el asiento de la sociedad y en qué libro se encuentra inscripta. Todas las sociedades se inscriben en un libro de sociedades que se registra a través de un asiento y tiene un número de libro en donde se registran un sinnúmero de personas jurídicas, en este caso de sociedades anónimas. ¿Y cuál es la composición del capital social? En el caso de que integre un grupo económico, también cuáles son las sociedades controladas por esta sociedad. Ya eso lo vamos a ver cuando veamos consolidación de estados contables, de qué se trata la consolidación, de qué se trata un grupo económico, de qué se trata un ente controlante y cuáles son los entes controlados. También vamos a ver, y aquí se pondría si tuviera algún ente vinculado a esta sociedad de la cual se están presentando los estados contables. Obviamente toda esta información que ustedes tienen es información que se saca, como bien dije, de dónde lo estaba extrayendo, en su mayor medida del contrato social, ¿no es cierto? Aquí faltaría una identificación, que es el número de quit del ente, la clave única de identificación tributaria, que también se registra en la carátula, en esta parte del encabezamiento de los estados contables. Dicho eso, paso a las notas del Seibo. Siempre se hace referencia a de qué empresa estamos hablando,
siempre la empresa, preferentemente los que están más arriba, porque tiene que destacarse. Yo siempre les digo esto, háganse una idea de que ustedes van caminando con un sinnúmero de copias de distintas empresas de un grupo económico y tienen la mala suerte de tropezarse y revolear todos los estados contables. Si yo no tengo una identificación de todas y cada una de las hojas, de qué se trata, flor de laburo voy a tener para poder armar todo lo que traía bien armado y que por ese accidente lo perdí. Entonces, en la cabecita teniendo eso, lo que primero que tenemos que hacer es identificar a la empresa, de qué empresa se trata, qué es lo que vamos a ver a continuación, es decir, si se trata de información complementaria o se trata de estados propiamente dichos. En este caso se trata de notas a los estados contables. Preferentemente esto yo lo prefiero poner abajo. No lo voy a hacer ahora porque no tengo tiempo. El Seibo Sociedad Anónima iría arriba, notas a los estados contables y ejercicio. Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de X1. La primera norma se trata del encuadre, cuál es el marco conceptual y cuáles son las resoluciones específicas en donde se encuadra toda la información que se expone en los estados contables. En este caso, hace una referencia justamente a las dos resoluciones técnicas de exposición, la de características, las de conceptos generales, la resolución técnica número 8, y la 9 que trata sobre aspectos particulares de exposición de empresas comerciales, industriales y de servicio. Esas dos resoluciones, obviamente, son aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. ¿Qué significa eso? Toda resolución técnica emanada por la Federación de Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas debe ser aprobada por cada una de las jurisdicciones, las 24 jurisdicciones que componen las 24 provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene que ser aprobada por esas jurisdicciones. Es raro que no sea aprobada y dicho sea de paso, hay distintos consensos a nivel de las 24 jurisdicciones en donde se obligan a aprobar las resoluciones técnicas o los proyectos de resoluciones técnicas, mejor dicho, que se transforman en resoluciones técnicas aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Todo esto en el entendimiento que las provincias y las jurisdicciones tienen su tiempo para opinar respecto de las distintas resoluciones y adaptarla o entender que tiene que ser así. Por lo tanto, existe ese compromiso de aprobar esas resoluciones técnicas. También hay una mención que hoy no es así. A partir del 1 de julio del 2018, los estados contables deben ajustarse en forma integral, pero a manera de ejemplo, en este trabajo práctico, los estados contables no han sido ajustados en forma integral, dado que no se han reconocido los efectos inflacionarios. No es que no se han reconocido, sino que no han sido significativos. Por lo tanto, se presentan los estados contables en moneda nominal. Y luego se empiezan a exponer todos y cada uno de los rubros, cómo se integran. Es decir, lo que nosotros tenemos en forma sintética en un estado contable, como el que le estoy mostrando, el estado de situación patrimonial, cuando nosotros tenemos en forma sintética, aquí en la exposición en el estado de situación patrimonial, el detalle o la discriminación se hace en cada una de las notas. Por ejemplo, aquí le estoy mostrando por el primero que yo le digo que empezamos en el estado de situación patrimonial, dejando pendiente, cuando ustedes trabajen, dejando pendiente la información referida al patrimonio neto, porque necesitamos que se termine el estado de evolución del patrimonio neto para poder trasladar la información acá. Es ahí donde en un parcial o en un trabajo práctico se agarran la cabeza, cuando no le da el número que le tiene que dar acá. Cuando ustedes acá lo pueden sacar por diferencia, ¿no es cierto?, entre el total del activo menos el total del pasivo,
me da el patrimonio neto, y cuando ustedes van al estado de evolución del patrimonio neto, no le da el mismo número. Así que no se agarren la cabeza y trabajen tranquilos. Referido justamente a este estado en donde estamos hablando del Seibo, Sociedad Anónima, y estamos hablando de un estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del X1. Yo preferentemente, si pongo estado de situación patrimonial, lo pongo así y pongo que corresponde al ejercicio finalizado el 31 del 12 del X1. También tengo que determinar o exponer en qué moneda está expresado, y dentro del pesos puedo también expresar, o hay estados contables que lo expresan en miles de pesos. Cuando tenemos un contexto inflacionario, los números que se empiezan a manejar son números grandes. Y exponer números grandes hace que sea complicado la exposición, ver los números. Por lo tanto, hay determinadas empresas que tienen cifras significativas en donde lo expresa en miles o lo expresan en millares. Entonces, reducen por lo menos 3 cifras, ¿no es cierto?, respecto de la exposición que tendría, si lo pongo directamente expresado en pesos y no en miles de pesos. El primer rubro que tenemos, como ustedes ven, y todo este orden está referido en la resolución técnica 9, en donde los activos se ordenan por orden decreciente de liquidez y los pasivos se ordenan por orden decreciente de exigibilidad. El primer rubro que tenemos, caja y banco, que es el más líquido, y se referencia en el estado propiamente dicho, en el cuerpo, ¿qué nota hace referencia a la composición de estos 908? Otro punto, todos los estados contables, excepto el inicial, deben ser expuestos en forma comparativa. ¿Comparativa con cuáles? Con las cifras del estado contable anterior. Y estas cifras, ya que ustedes ya le hicimos la cabeza con la reexpresión en moneda homogénea en contabilidad 2, es decir, el ajuste por inflación, esta cifra, los estados contables quedaron expresados en los estados contables anteriores, es decir, al cierre, al 31 del 12 del X0, en un contexto inflacionario, estas cifras que están acá, al solo efecto de la exposición, se tienen que reexpresar de punta a punta, es decir, se tiene que reexpresar con un índice que se compone del numerador, el índice de precios al consumidor sería hoy dividido el 31 del 12 del X1, dividido el índice de precios al consumidor el 31 del 12 del X0. Es decir, que para comparar con las cifras al cierre del 31 del 12 del X1, en un contexto inflacionario donde se esté haciendo el ajuste integral de los estados contables, estas cifras que vienen del estado contable del ejercicio anterior debe ser reexpresada con un coeficiente de punta a punta. Dicho esto, veamos cómo se compone caja y bancos. Caja y bancos saben que lo integra, incluye el dinero en efectivo en cajas, bancos del país y del exterior y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. En nuestro caso, también se evalúan o se miden a su valor nominal. Por eso, no solo todos los rubros hay que decir cómo se integran, sino que también hay que decir cómo están o los criterios de medición del mismo, para saber o para que entienda quien está leyendo cómo se miden esas partidas. En este caso, se encuentra evaluado su valor nominal y está integrado por las partidas de fondo fijo, valores a depositar y Banco Patagonia cuenta corriente. Les recuerdo que el Banco Nación no se encuentra aquí por la sencilla razón de los que decía en su momento. El Banco Patagonia tiene un saldo acreedor y tener un saldo acreedor significa que hubo un adelanto en cuenta corriente, por lo tanto, se va a exponer en deudas, préstamos o deudas bancarias.
Sigo en la nota, dando un total de caja y banco de 908. Vamos al estado de resultado, el estado de situación patrimonial, y nos encontramos con los 908 referenciados en la nota 2 para caja y banco. De la misma manera vamos a inversiones temporarias, en donde en inversiones temporarias encontramos el plazo fijo y las inversiones en acciones con cotización. Entonces definimos que cómo se miden tanto el plazo fijo como las acciones. Dentro de inversiones, encontramos dentro de inversiones, bien dije, no dije nada de temporales. Dentro de inversiones, justamente dice, son las realizadas con el ánimo de obtener una renta o beneficio, explícito o implícito, y que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente y las colocaciones efectuadas en otros entes. ¿Por qué dije que esto es la definición de inversiones? Porque las colocaciones efectuadas en otros entes tiene otro ánimo y tiene otro beneficio, se busca otro beneficio, y se hacen con o pensando en una participación permanente. Por eso se llama participación permanente en otros entes y se pone dentro del activo no corriente. No se incluyen en este rubro inversiones en bienes inmuebles las que se incluyen en el acápite A6, que es propiedades de inversión. Ya ustedes saben que existe un rubro que se llama propiedad de inversión, que justamente se incluyen así todas las inversiones inmobiliarias que se hacen con el objeto de obtener una renta o obtener una ganancia por la valorización de la misma, la valorización de la propiedad. Incluyen, entre otros, en inversiones, títulos, valores. Eso es más que nada referido a lo que es inversiones permanentes o participaciones permanentes en otros entes. Puede haber títulos valores, como lo hay en este caso, con cotización. Eso sí es el ánimo de obtener una renta a corto plazo y no de obtener una participación en otro ente con otro objetivo. También se incluye depósitos a plazo fijo en entidades financieras y préstamos. Préstamos a terceros se refiere, ¿no? El plazo fijo se encuentra evaluado a su valor de origen más los intereses devengados a la fecha de cierre. Las acciones se encuentran valuadas a su valor neto de realización. Van a ver que hay distintas formas de evaluar las acciones con cotización. Depende, y ahí le digo siempre, depende de la intención del ente. Lo mismo la inversión en plazo fijo. ¿Cuál es la inversión, la intención del ente? Si es quedarse o si es venderlas, ¿no es cierto?, anticipadamente en el caso del plazo fijo y obviamente en el caso de las acciones. Este rubro se compone o está compuesto por las siguientes cuentas: depósito a plazo fijo 137, inversiones en acciones con cotización 4.515, lo que me da un total de inversiones temporarias de 4.652. Vamos a inversiones temporarias, nota 3, 4.652. Esto yo le puse triple X no porque sea del rubro, no porque no tengo esa información. Iba a decir una guarangada, pero me callé la boca porque me acordé que me está mirando el profesor Alberto Mariscal y después me va a llamar la atención. Así que iba a decir que era porno. Esto no es porno, sino es que no la tengo la información. Es triple X porque no la tengo. Así que, pero la puse acá porque justamente nosotros sí le exigimos que la ponga, eventualmente en un parcial, ya les digo. Volvemos a las notas. Vamos a ver cómo se integra créditos por venta. Créditos por venta justamente lo define que son los derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios. Y hay que separar, dice también, los créditos que vienen, los créditos provenientes por la venta de bienes y servicios de los otros créditos que no tengan ese origen. Y dentro de créditos por venta nosotros detallamos las distintas cuentas si es que hay diferenciación en cómo se miden, y obviamente tenemos que hacer referencia a la regularizadora de este rubro, que es la previsión para crédito de dudoso cobro. Por lo tanto, créditos por venta, definimos que la cuenta de clientes
de exportación se encuentra valuada al valor de cotización a la fecha de cierre. Las restantes cuentas se encuentran a su valor nominal, neto de los intereses a devengar. En este caso no tenemos intereses a devengar, pero podemos tener intereses a devengar que afecten a una cuenta en particular. La previsión fue constituida en base a datos estadísticos basados en la propia experiencia de la empresa. El presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas: clientes mercado interno, clientes de exportación, clientes mercado interno 12.020, clientes de exportación 10.800, rechazados 50, documentos a cobrar 970, deudores en gestión judicial 230 y previsiones para crédito de dudoso cobro 450. Todo eso suma 23.620 que se exponen en créditos por venta en el estado de situación patrimonial, haciendo referencia a que si quieren saber cómo se integran los 23.620, vayan y vean la nota número 4. Volvemos para seguir trabajando en otros créditos. Espero que no nos lo esté mareando yendo y viniendo. Ustedes tienen la suerte de poder tener todas las hojas extendidas o explayadas en donde estén. Pero bueno, yo no lo puedo hacer, por eso estoy yendo y viniendo desde notas de estados contables al estado de situación patrimonial. En el rubro otros créditos, como bien dije en la definición de créditos, tienen que separar los créditos que provienen de la venta o prestación de servicio o de los otros créditos que tiene la empresa. Generalmente dentro de otros créditos dijimos que existe o se referencia a la relación con el fisco o con los distintos fiscos nacionales, provinciales y municipales, con los propietarios del ente, en este caso los accionistas, y con el personal. Ahí viene el tema de anticipos de personal, que el otro día no me acuerdo el nombre de la alumna que hizo mención, y que yo les dije que se podían compensar en la medida que, desde el punto de vista legal, así se admita y la empresa tenga la intención de realizarlo. En este caso, ven que el anticipo de personal no está. ¿Por qué no está? Porque está regularizando justamente la cuenta principal o la cuenta principal a la cual está relacionada, que es el pasivo que lo vamos a ver en remuneración de cargas, remuneraciones y cargas sociales. Y aquí sí vemos que otros créditos está relacionado o está separado entre corrientes y no corrientes. ¿Por qué es esto? Porque justamente el anticipo de impuesto a las ganancias mínima presunta sí va a tener una compensación, una regularización dentro de los 12 meses siguientes, porque el anticipo del impuesto a la ganancia mínima presunta se va pagando desde el mes de, ya no sé de qué mes, porque lo cambian tanto, pero vamos a ponerlo en una situación normal. Desde el mes de junio se comienzan a pagar los anticipos que en el impuesto a la ganancia mínima presunta, rectificame si no es así, Beto, son 10 anticipos, de los cuales, vuelvo a insistir, hay 7 anticipos que se pagan en el ejercicio corriente, ¿no es cierto?, en el ejercicio que estoy cerrando, en el X1, y que recién lo voy a utilizar cuando tenga que presentar la declaración jurada y pagar el saldo, si es que existiera, del impuesto a la ganancia mínima presunta, que sería, en el ejemplo en mayo del X2. Por eso, como yo lo voy a utilizar y compensar en mayo del X2, forma parte de la discriminación de lo que es corriente, los activos corrientes. Contrario censo es el activo por impuesto diferido. Esto es más complicado. Un activo por impuesto diferido, un activo por impuesto diferido que lo estoy reflejando o exponiendo al 31 del 12 del X1, recién yo lo voy a utilizar o compensar, si así fuera,
no en mayo del X2, sino que lo voy a realizar o compensar en mayo del X3. Es por eso que el activo por impuesto diferido, por ahí nosotros no le estamos exigiendo que lo sepan tanto, pero sí estamos esperen un momentito. Bueno, les decía, no sé qué le estaba diciendo. El activo por impuesto diferido recién lo voy a compensar en mayo del X3. Por eso, esta es una información que ustedes la pueden llegar a entender en mayor medida cuando le explicamos en contabilidad 2, pero tómenlo como cierto que un activo, un pasivo por impuesto diferido, va a tener el carácter de no corriente porque se va a utilizar recién, en el ejemplo nuestro que estamos viendo, no en mayo del X2, sino en mayo del X3. Dicho esto, yo ahora voy a ir al estado de situación patrimonial y vamos a ver que los 210 están dentro de activo corriente y los 158 dentro de activo no corriente. Como les decía, en otros créditos, referenciados en la nota 5, los 210 están en activo corriente y si vemos en activo no corriente, están los 158 también referenciados a la nota 5. Volvamos a las notas porque vamos a ver bienes de cambio. Bienes de cambio. ¿Qué tengo acá? Bienes de cambio. Diego, ordenate. Ahí está. Bienes de cambio. Bueno, saben lo que lo integran, son todos los bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente o que se encuentran en proceso de producción, por eso está productos en proceso para dicha venta, o que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o servicios, por eso está materia prima y envases. Así que también como los anticipos a proveedores por las compras de las materias primas y los envases. Se excluyen de este rubro los activos biológicos. Activos biológicos va a ser el único momento en que hable. Hay 3 rubros que son activos biológicos, que son las plantas productoras y que son los productos agropecuarios, la producción agropecuaria, y le agrego uno más, que es el resultado por evaluación de productos agropecuarios a valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver cuando veamos la exposición de la actividad agropecuaria, y si Dios quiere, quien les habla podrá exponérselo con un poco más de tranquilidad que el CEIFO. Dicho esto, las materias primas se encuentran valuadas a su costo de reposición. Los productos determinados se encuentran valuados a su costo de reproducción o refabricación. Los productos en proceso se encuentran valuados de acuerdo al grado de avance del proceso productivo sobre la base de su costo de reproducción o refabricación. Y los envases se encuentran valuados a su costo de adquisición. Dicho esto, describo cómo está integrado: materias primas 1.600, productos en proceso 900, productos terminados 1.950, envase 400. Total de bienes de cambio 4.850. Supuestamente tiene que estar dentro del activo corriente, referenciados en la nota 6, bienes de cambio, por un importe de 4.850. Sigamos rapidín, vamos a otros activos. Otros activos, hay varias bolsas de gato, como yo les llamo, en los estados contables. Esta es la primera bolsa de gato que encontramos. Es decir, se incluyen en esta categoría todos los activos no encuadrados específicamente en ninguna de las anteriores. Es decir, lo que no podemos encuadrar o incluir en los rubros anteriores van en otros activos. Y generalmente en estos activos nosotros le mostramos lo que son los activos no corrientes mantenidos para la venta, es decir,
bienes de uso que se desafectan de la actividad principal porque la empresa tiene la intención de venderlos. En el caso de los bienes de uso desafectados, esa intención también tiene que prever si se va a realizar dentro del ejercicio o no. ¿Por qué? Y porque si el ente está desafectando toda una línea de montaje, de producción, y entiende que entre el desmontarlo y venderlo va a transcurrir más de 12 meses, ese otro activo no podrá incluirse en activo corriente, sino en activo no corriente. Bueno, en otros activos el presente rubro está compuesto por material de promoción, y la misma se encuentra evaluada su costo de adquisición. Materiales de producción, otros activos, referenciados en nota 7, 250. Cerramos ahí el total de activo corriente en 34.490. Seguimos dentro de activos no corrientes, ya vimos el rubro otros créditos, de qué se trataba, que era el activo diferido, el activo por impuesto diferido. Ahora vamos a ver el anexo, ahora vamos a ver bienes de uso. En bienes de uso vamos a hacer una pausa por el tema de las notas. Sí le voy a mostrar la nota número 8, porque en la nota número 8 lo único que vamos a hablar es del criterio de medición de los bienes de uso, pero en realidad el anexo 1 es el que me da el número 58.630. ¿Vamos primero a la nota? No, qué bien. Vamos primero a la nota. Nota número 8, bienes de uso. Los bienes de uso se encuentran valuados a su valor de adquisición neto de amortizaciones acumuladas a la fecha de cierre, es decir, a su valor residual. Estimándose que en su conjunto, tenemos que hacer referencia a eso, en su conjunto no superan su valor de utilización económica. Es decir, el valor razonable, valor neto de realización, que es en este caso su valor de utilización económica. En el caso de los inmuebles, los mismos se encuentran valuados a valor razonable. Tenemos otro método, aparte de evaluar a su valor histórico, a su valor de adquisición menos amortizaciones acumuladas, que es el que establece el método de revaluación, que es justamente medir los bienes de uso o determinados bienes de uso a su valor razonable. Y eso es así que cuando lo hago por primera vez lo tengo que reiterar y repetir en los siguientes ejercicios. Por eso está toda esta mención que en el caso de los inmuebles, los mismos se encuentran valuados a valor razonable en virtud de que en el ejercicio finalizado el 31 del 12 del X0 se ha aplicado el modelo de revaluación previsto en la resolución técnica 31 de la FAPSE. Los anticipos para la compra de bienes de uso se encuentran valuados a su valor nominal. Ahí todos los criterios de medición. Es lo que tenemos que ver justamente, es el anexo 1 para saber cómo se compone. Vamos al anexo 1. Espero que lo vean bien. Yo en el anexo 1, bajito del anexo 1, que no forma parte, traje los datos que le dimos como referencia al inicio del ejercicio. Si me voy más abajo, nosotros le hicimos en el punto 8, saldos iniciales de bienes de uso, le dimos referencia a los valores de origen, 68.050, que es esta columna. Le hicimos referencia a las amortizaciones acumuladas al inicio, 9.054, que es esta columna. Obviamente, de los dos surgía cuál era el valor residual. ¿Y a qué le dimos esos datos? Y para poder confeccionar este anexo. En este anexo, ¿qué es? Ponemos todos los datos que están acá abajo. Inmuebles 35.250, inmuebles 35.250, muebles y brutos 2.100, muebles y útiles 2.100, rodados 7.800, rodados 7.800, maquinarias 16.900, instalaciones
6.000. Esos son los valores de origen al inicio del ejercicio. Y luego fuimos incorporando las altas o las bajas. Dentro de las bajas, tenemos estos 250. No sé si se recuerdan, dentro de 250, en los asientos de ajuste, estos 250 se referenciaban a ser incorporada en forma correcta el impuesto inmobiliario dentro de inmuebles. Por eso procedemos a darlo su baja. ¿Por qué? Y porque están al inicio. Estos son el impuesto del ejercicio X0. Y como están al inicio, yo lo tengo que dar de baja. Esto me va a afectar, obviamente, como ustedes saben bien y vieron en el asiento, no solo el valor al que yo tengo medido inmuebles al inicio, y por lo tanto tengo que dar esa baja de 250, sino que me va a afectar también resultados no asignados en la línea de ajuste de resultados de ejercicios anteriores en el estado de evolución de patrimonio neto. Yo ahora voy a hacer un salto al estado de evolución de patrimonio neto para mostrarle que estos 250 que acá impactan en inmuebles y lo estoy dando de baja, en el estado de evolución del patrimonio neto me va a estar afectando, en el estado de evolución del patrimonio neto me va a estar afectando esta fila, que no es ni más ni menos que modificaciones de los saldos de inicio o ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Es para, yo por ahí les complico la vida, hablándole en forma global. Pero si no se la complico yo, no se la complica nadie. Y por lo menos dijo, ¿qué quiso decir este pibe? Este pibe vengo a ser yo, ¿no? Me hago de parte, así me bajo la edad también. Que no viene mal, ¿no? Ya cuando empiezan a aparecer las canas. No como el profesor Torres, ¿no? Que ese sí es viejo, bien viejo el profesor Torres, ¿no? Entonces, lo que a mí me impacta en el anexo de bienes de uso por baja, por ese impuesto inmobiliario incorrectamente incluido en los inmuebles, también me impacta como su contraparte en el asiento en el ajuste de resultados de ejercicios anteriores en el estado de evolución de patrimonio neto. Otro movimiento que yo tengo son las altas, porque hay un anticipo a proveedor de un bien de uso que recién lo voy a recibir en el ejercicio X2. Es decir, lo voy a recibir, lo voy a poner en funcionamiento, por lo tanto, yo todavía lo sigo reflejando como un anticipo a proveedores de bienes de uso. Entonces, determino los valores de inclusión. Arranqué con el anexo sin decirle cómo se divide el anexo de bienes de uso. Yo tengo dos grandes divisiones. Los valores de incorporación y la información referida a las amortizaciones. Esas dos grandes divisiones, manténganselas en la cabeza. Grábenselas en la cabeza. ¿Por qué le digo grábenla en la cabeza? Porque podemos ser los profesores magnánimos, que generalmente lo somos, y darle las máscaras de la información complementaria y de wow, María Milagros, me tiraste una bomba. Profe, en este caso, se aplicó revaluación, pero no se saldó las amortizaciones. La perdí. Profe, en este caso se aplicó revaluación, pero no se saldó las amortizaciones acumuladas, porque si no tendría saldo cero y el anexo sería distinto. Correcto, exactamente. Si van por el neto del valor revaluado, sí, es así. Acá no se netearon las amortizaciones y se hizo referencia directamente el valor de los inmuebles sino que se actualizó o se revaluó también las amortizaciones acumuladas. Así es, María del Milagro, no sé si te lo contesté. Bueno, les decía, dos grandes divisiones en el valor de incorporación. Sí, profe, gracias. De nada.
Valores de incorporación y amortizaciones. Dentro de valores de incorporación tengo al inicio del ejercicio los valores que tengo de inmuebles, tengo las altas, más las altas, menos la baja, me da al cierre del ejercicio. ¿Cuál es el valor de incorporación? Que obviamente, como ustedes bien saben, están regularizados por las amortizaciones acumuladas. Y las amortizaciones se componen de acumuladas al inicio, dato que le dimos nosotros, bajas de amortizaciones. Las bajas de amortizaciones se pueden dar por varias razones, entre ellas por venta de bienes, entre ellas por moco en la registración, como se produce en este caso, en donde yo doy la baja de una amortización que tenía de un importe que no correspondía que lo tuviera incorporado en el saldo de inmuebles. No sé si fui claro, espero que sí, a esta hora de la mañana que estoy yendo rápido. O también se puede dar bajas porque, como bien dijo nuestra compañera María Milagros, yo puedo hacer justamente la revaluación en el ejercicio que la hago, que era en el ejercicio X0, puedo hacer la revaluación y puedo dar de baja todas las amortizaciones contra el valor de incorporación para únicamente ajustar ese valor de incorporación. Luego tengo las amortizaciones del ejercicio, que esas amortizaciones del ejercicio son datos de los saldos iniciales, del listado de saldos, y tengo luego las acumuladas al cierre que surgen de la suma algebraica de acumuladas al inicio menos bajas, más amortización del ejercicio acumuladas al cierre. De la confrontación del valor de incorporación al cierre menos las acumuladas al cierre, me da el valor residual neto al 31 de 12 del X1. Que sumados me dan el importe que yo debo exponer en el rubro bienes de uso y que viene del anexo 1. Bienes de uso, anexo 1, 58.630. Se siguen exponiendo en forma comparativa estas cifras porno. Luego vamos a otras inversiones que no tenemos y participación permanente en otras sociedades que sí tenemos. La participación permanente en otras sociedades ya van a ver cómo vamos a trabajar en consolidación de estados contables con mayor detenimiento el tema de ese número de participación permanente en sociedades y nada, ya lo vamos a ver, entonces me cayó la boca. Determino cómo se miden el criterio de medición de las acciones de Ecosociedad Anónima que fueron valadas a su valor patrimonial proporcional. Establecido eso por la Resolución Técnica 21 en su primera parte. Bueno, estas son inversiones, están definidas dentro de justamente de las inversiones. El presente rubro está compuesto por la cuenta y el saldo que a continuación se detalla, participación permanente de Ecosociedad Anónima, 9.500. Como le digo yo, es una participación permanente que se diferencia de una inversión temporaria, porque la intención de la empresa, y siempre vamos a la intención, es poseer esa participación, porque entre otras cosas le puede dar una participación privilegiada de empresa controlante. No es este el caso, sería una empresa vinculada más que controlante, y digo no este es el caso porque si no tendríamos que estar explicándole también estados contables complementarios que son los consolidados. En este caso es una inversión que obviamente le puede llegar a otorgar una participación minoritaria, ni siquiera se hace referencia a que le dé una vinculación con ese ente, porque si no también se tendría que hacer referencia a las notas que en esta empresa ECO tenemos una participación que nos otorga una vinculación con esa entidad ECO. Entonces, participación permanente en otras sociedades, nota 9, referencia 9.500. Utilizamos el total de activo no corriente, nos da también, sumando el activo corriente, el total de activos 102.778. Vamos al pasivo. En el pasivo, deudas comerciales. Deudas comerciales se diferencian entre
corrientes y no corrientes. ¿Por qué? Porque como dato nosotros decimos que el 10% de los proveedores, del saldo de proveedores, se iban a cancelar en el ejercicio X3. Por lo tanto, debo diferenciar aquellos proveedores que van a vencer en el ejercicio X2, que son el 90% de 17.680, es decir, 15.912, proveedores de importación que van a vencer en el primer trimestre, creo que hace esa referencia, de 2.375, total de deudas comerciales corrientes, 18.287, y no corrientes, proveedores de mercado interno, 1.768, que es el 10% de 17.680. Las mismas se encuentran valuadas a su valor nominal neto de los intereses a devengar. Este criterio de medición corresponde que esté acá arribita, preferentemente. Hoy por hoy le damos el dato de que, bueno, hay un 10% que vence en el ejercicio X3, todo eso. Esto ustedes lo saben justamente por los convenios, contratos o el instrumento que lo relacione con el proveedor que establece cómo le van a pagar. Porque si ustedes le pagan a 18 meses, en cuotas de 18 meses, los primeros 12 meses van a estar dentro de lo que es corriente y los otros 6 meses, para completar los 18 meses, van a estar dentro de lo que es no corriente. Eso, la vida se lo van a dar, que la documentación respaldatoria, la vida como contador público, ¿no? Se lo va a dar la documentación respaldatoria que justamente respalda la operación. Dicho esto, le muestro deudas comerciales, 18.287. ¿Dónde estoy? 18.287. Y dentro de deudas comerciales no corrientes, 1.768. Ahora vamos a préstamos. La nota número 11. Nota número 11, deudas préstamos. El presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas. También se diferencian porque el préstamo bancario de Banco Nación justamente era lo que decía, le damos como dato que es un préstamo que vence a partir de enero del X1, enero del X2, y que tiene 18 meses de plazo. Por lo tanto, de los 5.000 que es el préstamo, fíjense acá arriba, a donde está la barra de fórmulas, de los 5.000 que es el préstamo, lo divido por 18 cuotas, y lo multiplico por 12, que son las 12 cuotas que van a entrar en el ejercicio X2, por lo tanto, esas son las corrientes. Con los intereses pagados por adelantado hacemos lo mismo, del interés pagado por adelantado ajustado, que tenemos en saldos ajustados, lo dividimos por 18 y lo multiplicamos por 12, y estas dos cifras son las que van a estar dentro de corriente. Dentro de no corriente, hacemos la operación complementaria, que es a los 5.000 del préstamo lo dividimos por 18 y lo multiplicamos por los 6 meses que van a impactar en el ejercicio X3, y lo mismo lo hacemos con el importe de intereses pagados por adelantado, lo dividimos por 18 y lo multiplicamos por 6 para establecer cuáles son los importes de préstamo bancario Banco Nación y de intereses pagados por adelantado que corresponde a exponerlo dentro de las separaciones no corrientes. Luego, dentro de corrientes, tenemos el préstamo bancario del Banco Patagonia, los intereses a devengar del préstamo Banco Patagonia, y, como bien les decía, lo que aparecía en Banco Nación arriba, pero con saldo acreedor, lo tengo como giro en descubierto. Se puede llamar giro en descubierto, se puede llamar adelanto en cuenta corriente. Son distintas terminologías de una misma operatoria. Es un préstamo que el banco le da en la cuenta corriente. Para eso se firman acuerdos, que así se le llama, acuerdos, en donde le dan un monto determinado de sobregiro, es decir, de giro en descubierto o de anticipo, que le puede prestar el banco en cualquier momento. Dicho esto, vemos que deudas préstamos en la división de corrientes suma 5.071 y en la división de no corrientes 1.541. Vamos a verlo. 5.071
nota 11, referencia a préstamos, y 1541, nota 11, referencia a préstamos para pasivo no corriente. Ahora vamos a ver las deudas fiscales. Deudas fiscales, me pasé, acá está, cargas fiscales o deudas fiscales. El presente rubro está compuesto por la cuenta y el saldo que a continuación se detalla. Y es el impuesto a las ganancias a pagar del ejercicio X1 que se paga, contrario sensu de lo que fue el activo por impuesto diferido. El impuesto a las ganancias a pagar se debería pagar o se paga en mayo del ejercicio X2. Digo debería pagar o se paga porque en este país la normativa tributaria les encanta jodernos la vida a los contadores. Les encanta cambiarnos la fecha. Si vienen bien con la recaudación, nos patean más adelante. Nosotros vivimos pidiendo por favor, prorroguen la fecha, porque todo es un descontrol, porque la AFIP se dedica a modificar los aplicativos con los cuales se liquidan los impuestos en el mes de marzo, cuando ya en abril tenemos que estar trabajando, y no le sale bien generalmente. Entonces, es un bodrio. Esto le digo por una parte también de la profesión, que a mi entender cada vez va a ser menos parte nuestra y más parte del mismo organismo AFIP. Cargas fiscales 150 es pasivo corriente, cargas fiscales, referencia nota 13, 250. Total de el pasivo corriente, 4.093. Total del pasivo no corriente, 3.309. Me da un total de 43.402 del pasivo. Y acá viene lo que le hacía referencia. Ustedes pueden hacerse los pillos y restarle al total de activo el pasivo y eso incorporarlo aquí. Ustedes pueden hacer eso. De hecho, hay muchos que lo hacen en el parcial. Pero luego, y mientras desarrollan el estado de resultado y el estado de evolución del patrimonio neto y completan el estado de evolución del patrimonio neto y van a la última celda del extremo derecho inferior, en donde dice total del patrimonio neto, mientras pasa todo ese tiempo ustedes rezan 10 Aves Marías, 20 Padre Nuestro, para que este número que sacaron por diferencia coincida con aquel número que le da el estado de evolución de patrimonio neto. Así que, ¿se pueden hacer los pillos? Sí, pero el sistema de información contable debe cuadrar. Es decir, este número que sacan por diferencia debe ser el mismo número que llegan al estado de evolución de patrimonio neto. Dicho esto, este número, que acá dice la referencia en la barra de fórmula, viene del estado de evolución del patrimonio neto. Cuando ustedes están trabajando, deberían no tenerlo y esperar a terminar el estado de evolución del patrimonio neto. Y ahí sí siguen rezando los 10 Ave María y los 20 Padre Nuestro para que cuando incorporen esto acá, la suma del pasivo más el patrimonio neto le dé el mismo importe que el total de activos. Es decir, no zafan de rezar las 10 Ave María y los 20 Padre Nuestro. Está claro, ¿no es cierto? Bueno, dicho esa gracia, en el parcial ustedes van a dejar sin completar ese número, a la espera de que determinar el estado de evolución del patrimonio neto. Por eso aquí referencian según estado respectivo, en realidad están diciendo según el estado de evolución del patrimonio neto. Dicho esto, y como les comentaba al principio de la clase, el siguiente estado que se realiza es el estado de resultados. ¿Por qué? Y porque necesito el resultado del ejercicio para poder terminar el estado de evolución de patrimonio neto. Pasemos al estado de resultados. El estado de resultados, también, el encabezamiento comienza con la denominación de la entidad, el SEIBO Sociedad Anónima, la descripción del estado que estamos viendo, el estado de resultados, a qué ejercicio corresponde el estado de resultados,
y deberíamos poner también que está expresado en pesos. Expresado en pesos. ¿En qué moneda está expresado eso? El primer rubro del estado de resultados son las ventas netas de bienes y servicios. ¿Netas de qué? Netas de devoluciones y descuentos. El importe es 48.389. Bueno, acá me mandan directamente porque no tenemos nota. Podemos tener un estado, un anexo, que hable sobre las distintas ventas. Si nosotros tenemos segmentadas las ventas en la empresa, es decir, distintos rubros a los que nos dedicamos, por ejemplo, si en este caso, aparte de venta de calzado de cuero, esta empresa, Seibo, se dedicara a venta de productos de marroquinería, carteras y demás yerba, puedo tener discriminado las ventas en un anexo, que es el producido de las ventas por la venta de calzado y que por la venta de marroquinería. En este caso no, venta de calzado es uno solo, es un importe. Lo mismo me pasa con el costo de mercadería vendida. Primero dos rubros, ventas netas de devoluciones y reintegros y el costo de mercadería vendida relacionado con esas ventas. Los dos primeros rubros, venta menos costo de bienes vendidos y servicios prestados. En los otros prácticos tengo entendido que hay un anexo de la determinación de la utilidad bruta. Creo que se denomina así. El profesor Mariscal me dice así, haciendo con la cabeza, en donde yo puedo detallar también en ese anexo de utilidad bruta, que es el tercer rubro que integra el estado de resultado, que surge como diferencia de las ventas menos el costo de los bienes vendidos. En este caso es costo de los bienes vendidos, no hay servicios prestados. Les recomiendo siempre a todos, traten de no traducir o poner la literalidad de los conceptos que aparecen en los ejemplos del anexo A, en los ejemplos, bien digo, de estados contables de la resolución técnica 9. No hagan un copio y pegue, sino adapten los conceptos al ente. Denle una identidad a ese estado de situación patrimonial, a ese estado de resultado, a la empresa. Por ejemplo, acá en vez de poner venta neta de bienes y servicios, no, venta neta de bienes. O directamente venta de calzados, si es un solo rubro que trabaja. Nada, este es un comentario mío, una recomendación mía. En definitiva van a hacer lo que quieran cuando sean contadores, así que ni bola me van a dar, pero bueno, tómenlo y escúchenlo nada más. En otros trabajos prácticos tenemos el anexo de utilidad bruta, que justamente determino yo cómo determino el costo y determino las ventas, que pueden también ahí tener las ventas de los distintos segmentos de la entidad. El tercer rubro que surge por diferencia es ganancia bruta. Acá ven lo que digo, si yo no tengo resultado por evaluación de bienes de cambio al valor neto de realización, acá debería ir el resultado por evaluación de bienes de cambio al valor neto de realización. Pero también debería ir el resultado por evaluación de productos agropecuarios, valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta, pero no es una empresa agropecuaria y no es una empresa que tenga bienes de cambio valuado a valor neto de realización, entonces no lo pongo. No pongamos lo que no necesitamos. Vuelvo a insistir, todos estos son criterios de este contador. Y ahora entramos en los gastos de comercialización. Acá podemos tener gasto de comercialización, gasto de administración, gasto de producción y otros gastos. No tenemos gastos de producción. Deberíamos tenerlo porque se dedica a la producción de calzado. Pero bueno, esta es una empresa así, sui generis, ponele. Pero estos gastos de comercialización, gastos de administración, de producción y otros gastos provienen del anexo de gastos. Este anexo de gastos se llama anexo
de gastos por la información requerida de la ley 19.550, del artículo 64, inciso B, de la Ley General de Sociedades. Ya no se llama más Ley de Sociedades Comerciales desde que se modificó el Código Unificado Civil y Comercial entró en vigencia allá por, qué mala memoria la mía, agosto del 2015. Las leyes de sociedades comerciales, que se llamaba así, sigue siendo la 19.550, pero se llama Ley General de Sociedades. Ese artículo 64, inciso B, que es la sección 9, que habla sobre la registración contable, la contabilidad y la documentación de las sociedades, establece que se debe discriminar este anexo. En un anexo se debe discriminar los gastos comerciales, de administración, de producción y otros gastos. Otro gasto vendría a ser también la bolsa de gastos del anexo de gastos, ¿no es cierto?, en donde van todos aquellos gastos que no van ni en administración, ni comercialización, ni en producción. Y si mal no me recuerdo, da como ejemplo la resolución técnica los gastos de improductividad física y ociosidad de planta. Así que si en algún ejercicio, en algún parcial aparece improductividad física, no es que estén mal de físico ustedes, ¿no? No es que no seas improductivo, no le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo que justamente esa empresa tuvo una improductividad física, es decir, produjo bienes que no son comercializables, o tiene una ociosidad de planta. Quiere decir que hay determinadas horas de producción de máquinas o de horas hombre que no se están utilizando como debiera a su capacidad normal la planta. Eso sobre todo pasó en épocas de pandemia con las fábricas. Todos los gastos que aquí están son los gastos que aparecen en el listado de saldos ajustados. Remuneración al personal, cargas sociales, honorarios profesionales, el impuesto inmobiliario, ¿se acuerdan? Del impuesto inmobiliario que ajustamos de 2.90, comisiones vendedores, gastos administrativos, luz, gas, teléfono, gastos bancarios, seguros pagados, gastos de promoción y publicidad, gastos varios, deudores incobrables aparecen, amortizaciones inmuebles, muebles y útiles, rodados, maquinarias, instalaciones, honorarios de directores y el faltante del fondo fijo. Todos estos gastos, naturalmente, cuando ustedes sean contadores, se deben discriminar en base a una base razonable entre gastos de comercialización, administración, producción y otros gastos. Nosotros, yo creo que en este ejercicio no le damos el criterio. Como no le damos el criterio, excepto en aquellos gastos que sí le damos el criterio para que ustedes lo imputen en gastos de comercialización o administración, o tienen un criterio por su propia naturaleza para ser imputado en gastos de administración o gastos de comercialización, nosotros le decimos que lo imputen en forma proporcional 50% a cada uno de los tipos de gastos. Por eso la remuneración al personal va 50% gasto de comercialización, 50% gasto de administración. La realidad, cuando ustedes sean contadores, van a tener diversos archivos, van a tener información que pueda llegar a salir de un sistema de procesamiento electrónico de datos que liquida sueldo, en donde tienen identificados a cada una de las personas humanas en qué área trabajan. Por lo tanto, basta sacar esos reportes para saber cuánto va a comercialización y cuánto va a gasto de administración. Por lo tanto, el día que yo le explique Regisoft, viendo la hora, es el día que yo le explique Regisoft, que le pediré a Beto Mariscal si podemos sacar una hora, mañana viernes, en la cual nos pongamos de acuerdo todos, ¿no? ¿Cuál es el mejor horario para todos ustedes?
mañana viernes, para que yo le explique Regisoft. Cuando vayan a hacer el sistema Regisoft y ponga gasto de comercialización y gasto de administración, van a tener que poner todas y cada una de estas partidas, de estas cuentas, tanto en gasto de comercialización como en gasto de administración, porque si no, no lo van a poder registrar. Y si no, después la salida de la información no va a ser. Aquí el profesor Mariscal ya me estaba tirando un dato, dice que no hay problema y les consulta a ustedes, porque este turno es muy democrático. Se llama el turno mañanero democrático. Entonces, pregunta al profesor Mariscal, ¿les parece bien mañana a las 8? Sí, profe. Bueno, mañana de 8 a 9, nada más que le voy a molestar una hora, de 8 a 9 yo le voy a dar tranquilo Regisoft. Mientras tanto vamos a seguir ahora y terminamos el Seibo el día de hoy. Entonces, remuneración personal va a salir de esa información de los sistemas informativos. Entonces, acá lo que le damos, y apliquen 50% a cada uno, en realidad es una pauta para que pueden distribuir ustedes. Las cargas sociales siguen la suerte de los sueldos. Si yo saco información de un sistema de procesamiento electrónico de datos que liquida sueldo, porque yo los tengo discriminados por área, va a salir la información discriminada a pedido vuestro o mío, va a salir discriminada por área. Si la pido por área, tanto los sueldos como las cargas sociales que están asociadas a ella, vinculados al sueldo. Honorarios profesionales. Bueno, eso depende también en la vida cotidiana, en la vida profesional. Si son honorarios que yo le pago a un licenciado en marketing, obviamente que va a ser gasto de comercialización. Si son honorarios que yo le pago al Beto Mariscal, al profesor Beto Mariscal, porque nos asesora impositivamente en una pregunta en particular, y yo creo que tendría que ir a gasto de administración, me parece. Entonces, la lógica le va a decir a dónde tiene que ir eso. Impuesto inmobiliario, bueno, también, impuesto inmobiliario, ¿y cómo lo distribuyo? Y muy fácil, si no sé, o si no tengo identificación de edificio específico para el local de ventas y para la administración. Si tengo un solo edificio en donde tengo todo y nadie me lo sabe decir, y yo contador me pongo a medir los metros cuadrados de cada una de las áreas. Entonces, mido los metros cuadrados, me da una proporción de 50% es el salón de venta y 50% la administración. ¡Oh, qué administración que tienen, chango! El CEO. Entonces, distribuyo 50 y 50. Si es un 80% el salón de ventas lo integra también el depósito, ¿no? De los materiales, de los productos terminados. Puede ser integrado si tengo la fábrica en otro lado, ¿no? Entonces, todo eso lo sacan en función a los metros cuadrados. Comisiones de vendedores, fíjense que la lógica dice que es gasto de comercialización. Yo no voy a poner a gasto de administración comisiones de vendedores. De la misma manera, gasto administrativo no se lo voy a mandar a gasto de comercialización. Lo mando a gasto de administración. Luz, gas y teléfono. A 50% a cada uno. Eso lo puedo sacar también por los kilowatts que se consumen en cada una de las áreas. Entonces lo proporciono por ello. Si no puedo hacerlo porque no tengo un ingeniero que me diga, o no tengo un medidor que me distribuya kilowatts consumidos, yo puedo determinar en función de todos los artefactos que tienen un área y otra, cuál es la proporción que debe llevar de la factura de luz, ¿no es cierto? Cada una de las áreas. Con respecto a gas, si no hay gas en el área de comercialización, no le puedo imputar a comercialización. Bueno, esta es la lógica que ustedes tienen que empezar a utilizar para distribuir, chicos. La distribución no se hace al momento, preferentemente, no se hace al momento de que estén haciendo la exposición. Flaco favor se están haciendo. La distribución de cada uno de los gastos se tiene que realizar en el momento de la registración contable. ¿Eso le favorece a quién? A ustedes, contadores,
que son los que van a armar, si son contadores internos, los estados contables. Y aparte, les sirve justamente para tener luego información de gestión, es decir, contabilidad de costos. Sigo. Gasto bancario se lo encajan a gasto de administración. Eso también no me gustaría a mí, no me gustaría gasto bancario. Dentro de unos gastos bancarios yo puedo decir que sí puedo admitir que es gasto de administración las comisiones que me cobran y demás yerba. Pero si son gastos bancarios producto de un cheque rechazado, yo no sé si correspondería que fuera la administración. Bueno, todo eso se lo dejo para que vayan dilucidando después. Seguros pagados 1 y 1. Habría que ver si este es el seguro pagado, porque si son seguros pagados sobre los rodados, resulta que los rodados, la amortización de los rodados se lo imputo todo, porque nosotros le decimos, nosotros le damos ese dato. Le imputo todo a gasto de comercialización, porque es la camioneta que utilizan para ir y venir con los productos, y estos seguros se refieren a ese vehículo y deberían ir a gasto de comercialización. No sé si me van entendiendo la lógica, los estoy hartando, creo. Bueno, sigo entonces. Gasto de promoción y publicidad, justamente promoción y publicidad, gasto de promoción y publicidad va a gasto de comercialización. Gastos varios, incluso no hay duda, se lo mandan a gasto de administración. Hay duda y gasto de administración. Deudores incobrables, perfecto, va en gasto de comercialización. ¿Y por qué? Y porque justamente deudores incobrables es un gasto producto de una incobrabilidad de una venta. Amortizaciones inmuebles, acá creo que le damos afectación de inmuebles, ¿sí? Le damos el dato para la amortización en el tema de, cuando hablamos de bienes de uso, si mal no recuerdo. La amortización maquinaria de instalaciones, amortización de instalaciones, honorarios de directores. Bueno, estos honorarios de directores también uno puede decir, pero si el directorio, con sus directores que lo integran el órgano de administración, ¿por qué se lo chanto a comercialización? Y otro puede decir, no, pará, del órgano de administración, es decir, del directorio se beneficia tanto el área comercial, o hay políticas que dicta el directorio sobre el área comercial, y analiza también el área de administración. Así que eso es relativo. Y faltante de fondo fijo y se lo encajo a la caja que la tiene, la administración, tomá, se va. De ahí determino cuáles son los importes de gasto de comercialización, 11.067, y cuáles son los importes de gastos de administración, 6.420. Luego tengo resultados de inversiones en entes relacionados. ¿Cuál es el ente relacionado? Y el ente relacionado es ECO, en donde tengo la participación permanente. Hace referencia a la nota 14. Vamos a ver la nota 14 que dice. Resultado de inversión en entes relacionados. El presente rubro está compuesto por la cuenta y el saldo que se detalla. Mucha información no damos. Esto corresponde a hacer un más detalle que proviene de la participación. ¿En qué participación? En la participación permanente. Participación permanente ecosociedad anónima. Es decir, tenemos que hablar más, ¿no? Tenemos que acostumbrar a los contadores a hablar más en la información complementaria, para darle un poco más de entusiasmo, que lo lean. Esto es producto del trabajo de un contador interno, ¿no es cierto? Y el contador interno se tiene que lucir en esto. El contador interno del ente, ¿no? No es que esté internado el ente. Porque los contadores hay veces que estamos lindando con eso, ¿no? Con que nos internen en un nosocomio, en un psiquiátrico. No se asusten con lo que digo, ¿no? No se asusten, chicos. Bueno, el resultado de inversión de entes relacionados, luego tenemos el resultado financiero de pertenencia, en donde tenemos la nota 15 que hace referencia al resultado financiero y pertenencia. Resultado financiero y pertenencia, tenemos los generados por activo, el presente rubro está compuesto por la cuenta y el saldo que se detalla. Intereses ganados, 297, diferencia de cambios generadas por activo, 2.835, resultados por tenencia materia prima, costo de reposición 80, resultado por tenencia producto determinado, costo de reposición 50, pérdida. Resultado por tenencia de acciones, 215. Total de resultados generados por activos, 3.360
77. Generados por pasivo, diferencia de cambio generadas por pasivo 75, intereses perdidos 182. Total de resultado financiero y potencia generado por pasivo 107. Entonces 3.377 y 107. Como verán, aquí tenemos la información. Otros ingresos y egresos no tenemos. Tenemos ganancias antes del impuesto a las ganancias, que eso no es un dato que viene dado por el saldo, sino que es la suma algebraica de todos estos conceptos, de todos estos conceptos, 9.337, acá ven la suma algebraica, dice 9.337, 9.337, hacemos F2 y nos da justamente el área que está sumando 9.337. El impuesto a las ganancias del ejercicio 842, ¿esto de dónde viene? Del listado de saldos. Ganancia del ejercicio 8.495. ¿Para qué? ¿Por qué hice yo el estado de resultados para este número? Porque necesito este número. ¿Por qué? Porque este número es la última fila de los movimientos del año del estado de evolución de patrimonio neto. Hablamos de estado de evolución de patrimonio neto, vamos a ver el estado de evolución de patrimonio neto. Fíjense, este es 8.495, ahora voy a ir al estado de evolución de patrimonio neto y les voy a mostrar que es cierto lo que le estoy diciendo, no le estoy mintiendo, no lo estoy jodiendo, es así. Última fila del estado de evolución de patrimonio neto, ganancia del ejercicio. ¡Wow! Porque necesito ese último dato para armar el estado de evolución de patrimonio neto, es que hago primero el estado de resultados. Vamos al estado de evolución de patrimonio neto. De nuevo, denominación de la entidad. El Seibo Sociedad Anónima. Estado de evolución de patrimonio neto al 31 del 12 del X1. No me gusta eso a mí. No me gusta. El estado de evolución de patrimonio neto tiene entidad propia. Entonces quiero que la tenga. Entonces, estado de evolución de patrimonio neto, ese es el título de el estado de evolución de patrimonio neto. Y si querés ponemos por el correspondiente, para que saco la negrita, correspondiente al... Ah, acá está, perdón. Expresado en pesos. Esos son los datos que tienen el encabezamiento. ¿Qué dos grandes divisiones tiene el estado de evolución del patrimonio que contiene rubros adentro? Aporte de los propietarios y resultados acumulados. Esas son las dos grandes divisiones. Dato, regla mnemotécnica para que no se moqueen en el parcial. Si le damos las máscaras. ¿Le estamos dando las máscaras, Beto? Sí. Bueno, dato para que no se moqueen y no utilicen el anexo de bienes de uso como estado de evolución de patrimonio neto. El anexo de bienes de uso y el estado de evolución de patrimonio neto tiene esas dos grandes divisiones. Nada más, aporte de los propietarios tiene 5 columnas generalmente. Y resultados acumulados tiene, también pueden tener unas 5 columnas, acá tiene 6 columnas. En cambio, en el anexo de bienes de uso, los valores de incorporación y los resultados acumulados tienen 4 columnas de un lado y 4 columnas del otro. ¿Entienden? Entonces, si le damos las máscaras, no se confundan anexo de bienes de uso con estado de evolución del patrimonio neto, porque después me entran a rayar el anexo de bienes de uso incorporando columnas en donde no pueden incorporarse. ¿Eh?
Entonces, estemos atentos a eso. Dos grandes divisiones tienen el estado de evolución del patrimonio neto. Aporte de los propietarios, resultados acumulados. Aporte de los propietarios, ¿qué son? Aporte de los propietarios, eso. ¿Qué rubros tiene aporte de los propietarios? Capital suscripto, ajuste de capital, aportes irrevocables y primas de emisión. Esto puede ser una sola columna. Se llame aportes no capitalizados. ¿Está claro? Si yo le pongo una sola columna acá, puedo llegar a hacer confundir con el anexo de bienes de uso, porque tendrían 1, 2, 3, 4. Por eso le digo, estén atentos. Cuando le damos las máscaras, estén atentos entre si le damos el anexo de bienes de uso y el estado de evolución del patrimonio neto, seguro se lo vamos a dar. Pero si le damos esos dos, estén atentos a que el que más columnas tiene acá adentro, destínenlo para el estado de evolución del patrimonio neto. Regla que le sirve en un término perentorio o inmediato. En la vida ya ustedes van a ser profesionales hechos y derechos y van a saber cuál es uno y cuál es otro. O van a tener la posibilidad de ir a ver la resolución técnica número 9, cosa que no la tienen en el momento del parcial. Entonces, acá tenemos capital suscripto, ajuste de capital, aportes no capitalizados, dentro de los cuales tenemos aportes irrevocables a cuentas de futura suscripción de acciones, ese sería el término completo, y primas de emisión. Y el total, que suman estas 4 columnas. En resultados acumulados, ¿qué tenemos? Ganancias reservadas, resultados diferidos, resultados no asignados total. También puede confundirse si yo le doy 4 columnas nada más, que sea ganancias reservadas 1, resultados diferidos, resultados no asignados. Y total, vienen a ser integrados por las mismas 4 columnas que se integran en amortizaciones acumuladas. Yo sé que le estoy haciendo un quilombito, pero si no le hago un quilombo, entonces no tiene sentido. Máxime que ahora me dieron 1 hora más, mañana a las 8. Es joya. El enlace, después me lo mandan, ¿cómo hacen? Porque yo lo voy a tener que mandar a todos los chicos. No, Diego, ahí la idea le acabo de pedir a los chicos de informática que la utilice el mismo enlace. La misma que estamos usando en clase normal, o sea, bueno, empieza martes y jueves. Escucharon, estimados alumnos, ¿no? El enlace de mañana a las 8 es el mismo enlace que tenemos en la clase de trabajo práctico. Entonces, los saldos de inicio. ¿De dónde saco los saldos de inicio? Y nosotros somos buenitos y se lo damos. Le dimos un cuadro así donde tiene los saldos de inicio, donde tiene capital, reserva legal, capital, el único rubro que integra aporte de los propietarios. ¿Ven? Capital, único rubro que integra como saldo de inicio aporte de los propietarios. Reserva legal 1.200, reserva legal 1.200, total de ganancias reservadas 1.200. Resultados diferidos 4.000, resultados diferidos 4.000, resultados no asignados 43.723, resultados no asignados 43.723. Total de resultados acumulados, si yo a eso le sumo el total de aporte de los propietarios, me da 59.23, que es el total del patrimonio neto, que es el mismo que le estamos dando a nosotros. Dicho esto, enseguida viene lo que se llaman modificaciones de saldo de inicio. O sea, saldo de inicio del ejercicio, más menos modificaciones a los saldos de inicio del ejercicio, me da los saldos al inicio del ejercicio modificados, que es esta última fila. Acá va, ajuste de resultados de ejercicios anteriores. ¿Se expone ahí? Se expone ahí. Acá van los 204 provenientes de los ajustes del impuesto inmobiliario dentro de 250, creo que era, y las amortizaciones acumuladas. Dicho esto, siempre se imputa resultado no asignado. ¿Por qué? Y porque esta fila se llama ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Por eso ajusta los resultados no asignados de ejercicios anteriores.
Utilizo los saldos al inicio del ejercicio modificados y me da un total de 54.127. ¿Estamos? Bueno, sigamos. Ustedes, es muy factible que tengan en la solución como primer ítem suscripción de acciones. Y yo reniego de ello. Porque si yo le vengo explicando que todo este cuerpo se ordena cronológicamente en función de las fechas de cada una de las actividades que originan los movimientos en el estado de evolución del patrimonio neto, yo no le puedo poner la suscripción de acciones, que es en diciembre del X1, como primer ítem. Entonces, en esas resoluciones que ustedes tienen, hagan una flechita así e indiquen que este cuerpo se ordena en función cronológica. Entonces, lo primero que yo tengo en el año es, creo que en abril del X1, 15 de abril del X1, es la asamblea, que afecta resultados no asignados a reserva legal, distribuye dividendos en efectivo y distribuye dividendos en acciones. Distribuir dividendos en acciones significa agarrar justamente resultados no asignados, es decir, estos resultados no asignados van a pasar a ser capital, para lo cual yo emito las acciones que respaldan ese capital y distribuyo, en realidad, en vez de hacerlo en efectivo, esos resultados no asignados, distribuyo a los socios las acciones. Por eso, una distribución de dividendos en acciones, los dividendos son los que cobran los socios, en acciones, no significa otra cosa que darle el papelito de la acción a los socios y capitalizar esas ganancias. Espero que le quede claro esto que le estoy diciendo, porque le estoy enquilombando todo en muy rápido tiempo. Entonces, esa distribución de resultados no asignados es a reserva legal, 1.000 pesos, por lo tanto, se incrementa la columna de reserva legal 1.000 pesos, total 1.000 pesos en reserva legal, y desafecto 1.000 pesos de resultados no asignados. Estos 1.000 pesos que tengo positivos en ganancias reservadas porque afecté a reserva legal, sumo algebraicamente estos 1.000 pesos que tengo negativos, resultados no asignados, y no se me modifica los resultados acumulados, por lo tanto no se me modifica el patrimonio, y esto es un fiel reflejo de una variación cualitativa del estado de evolución del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque varía del resultado no asignado, va a reserva, pero el quantum no varía. Es decir, varía la cualidad o varía en concepto dónde está por esos 1.000 pesos dentro del estado de evolución del patrimonio neto, pero no varía la cuantía del patrimonio neto. Contrario censo de todo lo que apliqué, los dividendos en efectivo. ¿Por qué? Porque los dividendos en efectivos se restan de resultados no asignados, por lo tanto, varían los resultados acumulados y se van del patrimonio. Se van, la plata se va. Por lo tanto, el patrimonio neto, si se va la plata del patrimonio, el patrimonio neto, que es activo menos pasivo, es decir, el patrimonio menos el pasivo, yo tengo justamente una variación cuantitativa en el estado de evolución del patrimonio neto. Por último, toda la explicación que le hice, distribuyo dividendos, es decir, saco de resultado la guita, pero en vez de dársela en efectivo a los accionistas, se la doy en papelitos que representan capital. Por lo tanto, estos 5.000 que resto de resultados no asignados, se incrementa el capital suscrito en 5.000. Entonces yo tengo 5.000 del total de aportes propietarios, incremento el capital suscrito, 5.000 negativos de resultado acumulado, tengo una variación cuantitativa igual a 0. Es decir, que me varía la cualidad de esos resultados no asignados, pasan a ser capital suscrito, me varía la cualidad y una variación cualitativa,
pero no me varía la cantidad del patrimonio neto. Dos variaciones cualitativas versus una variación cuantitativa. Viene la suscripción de acciones, que es en diciembre. La suscripción de acciones en diciembre es, se suscriben 1.000 acciones, si no me acuerdo, a 11 pesos, si mal no recuerdo, lo que me da de valor nominal 10, lo que me da justamente un importe de capital suscripto de 10.000 y un importe de prima de emisión, el peso por cada una de las emisiones, por cada una de las acciones, de 1.000, lo que me da un total de aporte a los propietarios de 11.000 pesos. Esto suma en el total del patrimonio neto. Y por último no, la desafectación del saldo por revaluación, yo no me acuerdo si había dado fecha o no, pero no lo modifiqué porque entendí que esta desafectación es al cierre del ejercicio. Disminuyo los resultados no diferidos porque en resultados diferidos, en realidad, en esta cuenta, resultados diferidos, el nombre específico debería ser saldo por revaluación, el nombre correcto. Por eso digo, no utilicemos los conceptos genéricos. Si esto es saldo por revaluación, llámalo saldo por revaluación. Si es Marta, llámalo Marta, pero no lo llames en su concepto genérico, resultado diferido. Entonces, desafectación de saldo por revaluación y los 500, lo que justamente, si yo lo desafecto, ¿a dónde pasan? Sería saldo por revaluación, el asiento saldo por revaluación a resultados no asignados. Va a resultados no asignados. Resto aquí, sumo aquí. Esto no me modifica los resultados acumulados, por lo tanto no me modifica el total del patrimonio neto, porque también es una variación cualitativa. Y por último, la variación cuantitativa por excelencia del estado de evolución de patrimonio neto es el resultado del ejercicio. Sea negativo o sea positivo, es la variación cuantitativa por excelencia. Es lo que los socios están esperando. Por favor, denme utilidad. Auménteme utilidad. Ahí cambiaron la sesión o es la misma, por esta misma vía Zoom. Ah, es la misma, perfecto. Es la misma, Diego, por Es las la misma, dudas, es la misma. para que Ok, quede claro que es la misma. listo, mismo enlace. Esto, una vez que yo cierro con el resultado del ejercicio que traigo el estado de resultados, 8.495, ¿se acuerdan que se lo mostré? Que es el resultado del estado de resultados. Yo puedo cerrar el estado de evolución de patrimonio neto. Totalizo el estado de evolución de patrimonio neto y totalizo aquí y me da esta suma de 21.000 más 38.376, me da 59.376, que es lo mismo que esta suma algebraica que me da 59.376. Tengo el total de 50.376 y luego de haber rezado 10 Ave Marías, 20 Padres Nuestros, haberme enojado con el profesor que me está controlando, haberme enojado con el profesor, porque me enojo. Se enojan, no sé por qué se enojan con nosotros. Claro que en materia de presencialidad no se da tanto. Digo, perdón, en materia de virtualidad no se da tanto ese enojo. Pero en materia de presencialidad sí, porque le pedimos documentos, le pedimos En realidad no datos. nos enteramos de cuánto se enojan, ¿no? En la virtualidad ese es el tema. Pero nos miran mal. En algún momento nos miran mal y yo digo, ¿por qué nos están mirando así? Estos 59.376 voy a incorporarlo al estado de situación patrimonial, cerrando el estado de situación patrimonial y, oh casualidad, es 59.376 el que habían sacado ustedes por diferencia. Dato, esto que no me escuchen los profesores Mariscal, Gavín y Cardoso. Cuando vayan al parcial no nos entreguen el estado de situación patrimonial sin cerrar. ¿Está claro? Queda mejor que nos lo cierren, aunque sea por diferencia.
puede no darle el estado de evolución de patrimonio neto, pero no nos entreguen un estado de evolución, de un estado de situación patrimonial sin cerrar. Por más que no le dé, vean de cerrarlo. Y sepan que tienen que tener unos minutos, así como yo tengo 10 minutos de esta clase, para encontrar la diferencia de por qué este número obtenido por diferencia no le da igual a este número obtenido por desarrollo del estado de evolución del patrimonio neto. Esperando haber sido claro con todo lo que le conté hoy, todo esto que le conté hoy, más lo que le va a agregar Gabriela, más lo que le va a agregar Machi, que son la profesora Cardoso y la profesora Gavín, ustedes van a llegar con un grado de conocimiento de estos 3 estados básicos. Les recuerdo que el estado de flujo de efectivo es un estado básico, pero queda para el segundo parcial, por razones didácticas, siempre van a llegar de lujo, y máxime porque Gabriela y Machi son más claras que yo. Yo los enquilombo todo, pero porque me gusta hacerlo, porque si no, no hay sufrimiento. Entonces, habiendo visto que ya hoy estos rayos hermosos de sol nos están bañando la piel, y que ustedes van a tener el placer de estar conmigo mañana viernes de 8 a 9, si los profesores Mariscal, Gavín y Cardoso no tienen nada más que agregar, nos vemos mañana en el mismo horario y por el mismo canal, nada más que va a ser de 8 a 9, y esperando que hayan ustedes ya bajado todos el Regisoft y hayan ututeado el mismo para ir volando en la explicación del mismo. Muchísimas gracias de mi parte y hasta mañana. Los espero en el mismo enlace, por el mismo canal y a la misma hora de 8 a 9. Está reservado, Diego, para mañana, así que a las 8, con el mismo link, el mismo ID y la clave de acceso van a poder ingresar a tu clase de repaso del taller de Regisoft. Supongo que lo de los rayos de sol que asomaban lo dijiste por Machi y por Gaby, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Claro, sonamos un momentito porque intentamos infructuosamente conectarnos al Congreso que está colapsado. Se colapsó después que habló el gobernador. No te puedo creer. Risa. Yo creo que a propósito, porque empezaba a hacer uso de la palabra la directora nacional de la FIP, del POM, me parece que nadie quiso escucharla, entonces, no sé, algo pasó. Vamos a intentar conectarnos de nuevo. Y aparte para lo del sol, lo dije aparte para quedar bien con el solcito, porque lo estoy estimulando a que venga a calentarnos algo. No sé qué hacen 15 grados a esta altura del año, la verdad que no lo entiendo. Bueno. Después vas a pedir por favor que baje la temperatura. No, pero vos sabés que no. Yo como pingüino marplatense que soy, no. No, yo estoy enamorado de este sol maravilloso de Salta. Bueno. Así que bueno, hasta mañana, chicos, los espero en el mismo enlace a las 8 de la mañana y vamos a ver un poco de lo que es Regisoft y del sistema para que jueguen un poco y hagan la presentación el próximo jueves 30 de septiembre. Bien, chao, nos vemos. Adiós. Chao, hasta mañana.